creo que es un nudo, estás tocando un nudo muy central de mis preocupaciones con el libro, ¿no? Bueno, ¿cómo entender que algo tan local haya tenido tanta entidad fuera de la Argentina? Una entidad que al comienzo el propio Quino no imaginaba, ¿no? Que iba a tener. Y yo creo que la respuesta es muy interesante porque es una respuesta que exige colocar distintos elementos, ¿no? Por un lado, el propio humor de Mafalda, el propio humor de Quino, la propia composición gráfica, que es una composición muy atractiva, ¿no? Y que es una composición muy abierta. Es un tipo de humor conceptual que implica al otro, que implica al otro para darle sentido, y que entonces esto sucede con todas las construcciones culturales y con el humor especialmente, pero en Quino esto es una preocupación. Esto no quiere decir que no haya algunas historietas muy pedagógicas, pero en Quino la preocupación de que el humor no sea pedagógico, de que no sea deglutido, de que sea quien escucha o quien lee el que tenga que producirlo, es muy importante. Entonces, esta propia construcción favorece, digamos, la interpelación en claves propias y locales. Y esto favorece eh, la, la difusión, favorece la relectura y la perdurabilidad. Otra cuestión que yo creo que ha sido muy importante es el papel de los mediadores, de los emprendedores, de aquellas personas, de aquellos sujetos y aquellas experiencias que promovieron la difusión de Mafalda en otras coordenadas temporales y espaciales, y eso permitió una relectura. Entonces, bueno, en Italia el editor, un personaje crucial para la entrada de Mafalda en Europa, releyó Mafalda, recortó aquellas tiras que podían dialogar mejor en la primera compilación que hizo con el contexto italiano, con el contexto europeo, cambió algunos pequeños detalles de la traducción para hacerlo asequible. Y por último, así como hubo editores, hubo periodistas, por último yo creo que está la propia experiencia de cada lector, ¿no? De cada sujeto que la concibe y se la apropia en sus propios términos, y esto es muy, muy relevante. Y por otro lado, la otra cuestión tiene que ver con que la historieta tocaba cuestiones emergentes en aquel entonces, que aún hoy siguen marcando nuestra agenda, en muchos casos, ¿no? Las fracturas generacionales, bueno, la ola feminista, son temas surgidos en los 60 o que en los 60 adquirieron especial énfasis, que todavía perduran, y combinó esa peculiar agudeza aquí, ¿no?, para mirar cuestiones emergentes con una mirada que recoloca los universales, como vos de algún modo decías, la injusticia, la desigualdad, la oposición de los débiles y los poderosos, incluso el grupo de amigos, ¿no?, la amistad como tópico. Entonces eso también facilita o favorece la resignificación y la perdurabilidad de Mafalda. No sé si contesté tu pregunta, Claudia. Sí, sí, me parece que sí. Y lo otro es Mafalda como fuente. Es muy difícil. ¿Cuáles son los Perdón, desafíos? no, perdón, pero me preguntaste en la actualidad, y hay algo importante, discúlpame, que me gustaría terminar de decir, y es que este carácter, esta difusión se produjo al mismo tiempo que se convierte en un ícono, en un mito a escala global. Entonces, Mafalda es capaz de catalizar conflictos, intereses, visiones muy disímiles en este momento. Esto se agudiza, es como una bola de nieve, cada vez es más dinámico y más importante a medida que ella va tomando cada vez más centralidad como personaje. Creo que incluso, bueno, el haberse quedado sin su padre, ¿no? La muerte de Quino, bueno, vamos a ver cómo impacta, pero en principio muestra su nueva vitalidad también como legado del propio Quino.
Bueno, es muy linda pregunta. Por un lado, esto que comentaba al comienzo de la conversación, yo sentí que si me ocupaba de un personaje con tanto atractivo, bueno, había que poner mucho esfuerzo, ¿no? de analítico para no hacer algo de lo que ya existía, que era leer exclusivamente en términos gráficos la historieta y analizarla. Hay análisis muy, muy interesantes hechos desde el punto de vista de la composición gráfica y otros análisis más sociológicos que miran la tira para explicar la realidad. Entonces mi primera decisión fue que yo quería hacer una historia de la historieta en sí misma, y eso me permitía, y si la investigación siguió creciendo fue porque eso me permitía algo que es muy difícil de hacer, que es mostrar el carácter social del humor, ¿no? El humor es una acción, es un proceso, es un fenómeno por completo social. Y para los historiadores, la posibilidad de recomponer el modo en que quienes escuchan o quienes participan del humor lo reciben, se lo apropian, lo significan, es extremadamente difícil por el tipo de vestigios del pasado que requiere esa historia. Y me di cuenta bastante tempranamente que el éxito, que la popularidad de Mafalda me permitía justamente reponer reponer no solamente cómo emerge, como una historieta exitosa, sino también la historia misma, la historia social y política, como se llama el libro, de ese personaje. Y aquí entonces yo aposté a dos estrategias como muy intensamente. Una es una diacronía, una reconstrucción diacrónica muy densa. Esto estaba de algún modo facilitado porque yo conocía mucho el periodo, ¿no? Entonces había una contextualización, había una historización muy, muy profunda de incluso, bueno, cuál es este público al que Quino se dirigió inicialmente, quiénes eran los lectores, y esto fue muy útil, ¿no? Fue muy útil poder seguirle la pista a Mafalda de muy cerca, ¿no? Después de ver los libros, fui a los diarios, quería ver dónde había sido publicada y seguí, no los 10 años durante los cuales Mafalda se publica, pero seguí muy de cerca el contexto de producción y el contexto de lectura de Mafalda y sus múltiples transformaciones. Y después creo que apliqué un análisis bueno, más en la larga duración, ¿no? Así como el análisis sincrónico fue muy intenso, el análisis diacrónico también lo fui, y fui siguiendo como con círculos concéntricos, ¿no? Con mucha atención las vicisitudes de Mafalda a lo largo del tiempo y en distintos lugares. Por supuesto, no podía hacer la historia de Mafalda en el mundo, entonces me concentré en tres espacios nacionales, en Italia, España y México, que me pareció especialmente significativo, aunque después el propio archivo, que fue un archivo que fue creciendo muchísimo. Tuve acceso a una parte del archivo de Quino, muy menor en su momento, muy, muy chiquita, pero que fue un puntapié inicial, porque, bueno, leí prensa, hice investigación clásica en cierto punto. Combiné estrategias muy clásicas de investigación, vi mucha prensa y recurrí esto es una cosa interesante, recurrí a los diarios, a los archivos de los diarios que tienen recortes de ciertos personajes, y eso me facilitó mucho porque, bueno, hubiera sido muy difícil recoger las claves de lectura que existieron a lo largo de tanto tiempo si no fuese con un recurso de ese tipo. Y después también recurrí, bueno, a hemerotecas digitales europeas, y recurrí también, por supuesto, a las historias oral, a las entrevistas. Entonces fue archivos oficiales, ¿no? El archivo de la censura en Argentina. Fue una estrategia de triangulación constante.
facilitada en buena medida además porque es un personaje, y entonces es posible, ¿no?, hacer un foco muy, muy preciso y muy intenso. Y bueno, esta fue un poco la estrategia metodológica. Es interesante que dejé quizás comentar la estrategia de entrevistas. Comencé por los márgenes, entrevisté a todas las personas que estaban cerca de Quino y solo muy al final lo entrevisté al propio Quino, así como que preferí tener toda la información que podía previamente. Él es tímido, era tímido, no le gustan las entrevistas, tenía en aquel momento una especie como de ítem en su página web, todo lo que ya me preguntaron, y yo pensé, bueno, y no le vuelvan a preguntar. Como que esa fue mi estrategia. Un entramado bien complejo de fuentes para poder triangular Sí, un poco esta historia. sí. Es bien También interesante. hay algo que suelo decir y que Mafalda mismo me abrió muchas puertas, ¿no? Yo hice esta historia que creo que tiene su mérito, el hecho de que la hice, es una historia transnacional, con aspiraciones de global, desde Argentina y sin poder viajar a Europa. Eh, Pude ir a México a raíz de la invitación de unas colegas, que siempre agradeceré, y eso implicó como, bueno, estrategias bastante singulares. Bueno, decidí, por ejemplo, llamar por teléfono a los posibles entrevistados, editoriales o archivos, en vez de mandarles un mail, porque me parecía que era más personal, y siempre sentí que Mafalda me ayudó, ¿no? Que si bien para contraponer a la atracción del personaje y poder tener una mirada crítica, yo había decidido una historización muy profunda, también me sucedió que decir que estaba haciendo la historia, bueno, usted pensará que es un poco infrecuente que alguien se dedique a la historia de un personaje de cómic, y cuando decía es Mafalda, yo realmente se me habilitaron, se me facilitaron, hubo cierta complicidad de quien estaba del otro lado, de quien yo solicitaba información, y fue muy importante.